En las afueras de Arlington Heights, Illinois, un niño llamado Charlie Kirk comenzaba a descubrir el mundo de una manera diferente. Creció en una familia de clase media, en un hogar sencillo pero lleno de valores, esfuerzo, disciplina y la idea de que todo se gana con trabajo. Su padre, arquitecto, pasaba horas diseñando planos y explicando a Charlie cómo todo gran edificio nace primero de una idea en papel. Su madre, consejera de salud mental, le enseñaba algo aún más profundo: que detrás de cada persona hay historias, luchas y heridas invisibles que merecen respeto y comprensión. De esa combinación de influencias, Charlie aprendió dos principios que marcarían su vida. Todo gran proyecto empieza con una visión, y ninguna visión tiene sentido si no entiende a las personas a quienes impactará. Pero lo que lo diferenciaba de los demás no era solo lo que recibía en casa, sino la forma en que veía la realidad. Desde pequeño, Charlie no se conformaba. Mientras muchos de sus compañeros de escuela hablaban de deportes, videojuegos o las series de moda, él pasaba horas leyendo artículos, escuchando debates y preguntándose cosas que incomodaban a los adultos. En la secundaria, cuando los profesores repetían ciertos discursos políticos como verdades absolutas, Charlie levantaba la mano y preguntaba: ¿y si hay otra forma de ver las cosas? ¿Y si lo que creemos cierto no lo es para todos? ¿Por qué solo nos enseñan una parte de la historia? No siempre recibía respuestas. A veces obtenía miradas de molestia, otras veces un silencio incómodo. Pero dentro de él algo crecía. La convicción de que pensar diferente es incómodo al principio, pero necesario para avanzar. En aquellos años también descubrió su pasión por la comunicación. Tenía la capacidad de expresarse con energía, de transmitir sus ideas con claridad, de cuestionar sin miedo. Esa habilidad, que al inicio parecía solo una inquietud de adolescente, pronto se transformaría en su herramienta más poderosa. A sus 18 años, cuando la mayoría de jóvenes piensa en la universidad, Charlie se encontraba en un dilema: seguir el camino tradicional o arriesgarse por una causa. En 2012, contra todo pronóstico, tomó una decisión que definiría su futuro. Decidió fundar una organización con un propósito claro: despertar en los jóvenes el interés por el debate, la política y la defensa de ideas. No tenía experiencia, no tenía grandes financistas, ni siquiera un plan detallado. Solo tenía su convicción y una pregunta que lo guiaba: ¿y si los jóvenes tienen mucho más poder del que imaginan, pero aún no lo saben? Así nació Turning Point USA, en un pequeño espacio, con un puñado de voluntarios y la determinación de un joven que se atrevió a empezar cuando todos decían que era demasiado pronto. Las primeras reuniones eran humildes: pocas personas, pocos recursos, pero un fuego enorme en el corazón. Charlie viajaba por todo el país, a veces con dinero contado para gasolina y comida, con tal de dar una charla en una universidad, de hablar con estudiantes, de convencerlos de algo fundamental: tu voz importa, tus ideas importan, y aunque seas joven, puedes cambiar la dirección de la historia. La lección que dejó esa primera etapa de su vida es clara: no importa tu edad, no importa de dónde vengas, si tu convicción es real, puede convertirse en el motor que encienda un movimiento mucho más grande de lo que imaginas. Charlie Kirk, con apenas 18 años, pasó de ser un chico con demasiadas preguntas a convertirse en un joven con una misión. Una misión que apenas comenzaba. El año era 2012. Mientras muchos jóvenes de su edad hacían maletas para ir a la universidad, Charlie Kirk cargaba una mochila distinta, no llena de libros de clase, sino de folletos, pancartas, ideas y sueños. Su proyecto, Turning Point USA, no era más que una chispa en medio de un océano de indiferencia. Nadie apostaba demasiado por él. ¿Quién confiaría en un muchacho de 18 años que decía querer despertar conciencias en las universidades de todo un país? Las primeras semanas fueron duras. Charlie llegaba a campus universitarios donde nadie lo esperaba. Hablaba en auditorios casi vacíos y,
Muchas veces era ignorado o incluso ridiculizado. Algunos profesores lo veían como un intruso, un joven sin títulos intentando dar lecciones. Otros estudiantes lo consideraban extraño. Mientras ellos soñaban con fiestas y carreras tradicionales, Charlie hablaba de liderazgo, política, historia y responsabilidad. Pero él no se detuvo. En cada charla, aunque fueran solo 5 o 10 jóvenes, entregaba su energía como si hablara frente a miles. Usaba ejemplos sencillos, historias que conectaban con la vida cotidiana y siempre dejaba un mensaje que resonaba. Si tú no defiendes tus ideas, alguien más decidirá por ti, y tu silencio será tu rendición. Ese estilo directo, juvenil y sin filtros empezó a atraer miradas. Los primeros seguidores de Turning Point USA no eran muchos, pero eran apasionados. Y eso era lo que Charlie necesitaba. No multitudes, sino un pequeño ejército de soñadores que creyeran que era posible cambiar el rumbo de una generación. Con el paso de los meses, las dificultades aumentaron. El dinero era escaso. Charlie pasaba noches enteras enviando correos, buscando donaciones, tocando puertas. Muchas veces recibía un no como respuesta. Pero él entendía algo crucial. Cada no lo acercaba un paso más al sí que necesitaba. Pronto comenzaron a sumarse voluntarios, jóvenes que, como él, sentían que faltaba algo en el ambiente universitario. Estudiantes que querían debate en lugar de silencio, diálogo en lugar de imposiciones. El movimiento crecía lentamente, pero crecía. El punto de inflexión llegó cuando un donante importante, sorprendido por la pasión de aquel chico de apenas 19 años, decidió darle una oportunidad. Esa ayuda económica permitió que Turning Point USA pudiera organizar sus primeras conferencias estudiantiles, eventos que reunían a jóvenes de distintos estados y que demostraban que el proyecto ya no era solo una idea, sino una realidad en expansión. Charlie entendió que no era solo cuestión de política, era cuestión de liderazgo. Descubrió que su tarea no era decirle a los jóvenes qué pensar, sino enseñarles a atreverse a pensar por sí mismos. Cada kilómetro recorrido, cada charla improvisada en cafeterías, cada crítica recibida, todo formaba parte del entrenamiento invisible que forja a los verdaderos líderes. Charlie Kirk estaba aprendiendo la lección que después compartiría con miles. No necesitas permiso para empezar a cambiar el mundo. Lo único que necesitas es la valentía de dar el primer paso. Así, de la nada, Turning Point USA comenzó a consolidarse como una de las organizaciones juveniles más influyentes en los Estados Unidos. Y todo gracias a un joven que había decidido no esperar a tener un título, un cargo o una fortuna para actuar. Charlie se convirtió en el ejemplo viviente de que los grandes movimientos nacen de pequeñas convicciones. Y, aunque apenas estaba comenzando, su voz ya empezaba a incomodar a algunos y a inspirar a muchos. La pregunta era inevitable. ¿Hasta dónde podía llegar un muchacho que no conocía el miedo al fracaso? El joven que alguna vez recorría universidades con una mochila y un puñado de panfletos, ahora comenzaba a llenar auditorios. Turning Point USA ya no era solo un sueño. Era un movimiento que empezaba a estar en boca de todos. Con apenas un par de años de existencia, Charlie y su equipo lograron algo impensable: aparecer en medios nacionales. Al principio eran pequeñas entrevistas en canales locales, pero su claridad al hablar y su energía juvenil hicieron que pronto lo invitaran a programas de televisión donde antes solo aparecían políticos veteranos. El secreto de Charlie no era tener todas las respuestas, sino la manera en que enfrentaba las preguntas. Cuando le decían que era demasiado joven para hablar de liderazgo, respondía: «Precisamente por ser joven debo hablar, porque es mi generación la que vivirá con las consecuencias de lo que otros decidan por nosotros». Ese tipo de frases empezaron a resonar en los jóvenes de todo el país. En poco tiempo,
Turning Point USA pasó de ser una organización pequeña a convertirse en una red estudiantil presente en cientos de campus universitarios. Los estudiantes, que muchas veces se sentían solos en sus ideas, encontraban en el movimiento una comunidad que les decía: no estás solo, tu voz también importa. Pero con el crecimiento llegó la tormenta. Los críticos no tardaron en aparecer. Profesores, periodistas y adversarios ideológicos comenzaron a atacarlo. Lo llamaban demagogo, populista, manipulador. Algunos intentaban desacreditarlo por no haber terminado la universidad. Otros decían que no era más que una cara bonita de un proyecto financiado desde las sombras. Charlie pudo haberse rendido. Pudo haber dicho: esto ya me queda grande. Pero eligió otra ruta: convertir la crítica en combustible. Entendió que ser criticado era la prueba más clara de que estaba logrando impacto. En cada entrevista difícil, en cada artículo negativo, Charlie aprendía a ser más firme, más claro y más resiliente. Descubrió que el liderazgo no se mide en los aplausos, sino en la capacidad de resistir las piedras en el camino sin perder el rumbo. Turning Point USA siguió creciendo. Los eventos se multiplicaban, los voluntarios aumentaban y poco a poco, el movimiento empezó a influir no solo en jóvenes, sino en líderes nacionales que miraban con atención lo que estaba logrando aquel chico que apenas rozaba los 20 años. En medio de este crecimiento, Charlie comprendió otra lección vital. Un líder no se hace solo. Necesitaba rodearse de un equipo, delegar, confiar en otros. Y fue así como Turning Point pasó de ser la voz de un solo joven a convertirse en el eco de toda una generación. El impacto era innegable, pero Charlie sabía que estaba apenas en el inicio. El verdadero reto no era crecer rápido, sino mantenerse firme frente a un mundo que intentaría derribarlo. Y en esa tensión, entre el éxito que lo impulsaba y las críticas que lo golpeaban, Charlie Kirk comenzó a transformarse, no solo en un activista, sino en un referente que enseñaba con su ejemplo una verdad poderosa. El tamaño de tus sueños siempre será proporcional al tamaño de la resistencia que enfrentarás. Si no tienes oposición, probablemente tu sueño sea demasiado pequeño. Lo que estaba por venir pondría a prueba esa convicción como nunca antes, porque muy pronto el nombre de Charlie Kirk dejaría de ser el de un joven con un movimiento estudiantil para convertirse en un líder que generaba conversación en todo un país. Charlie Kirk entendió pronto una verdad que muchos líderes tardan en descubrir. El futuro de las ideas no solo se debatiría en las aulas, sino también en las pantallas. Los jóvenes ya no pasaban tanto tiempo en conferencias largas, sino en redes sociales, navegando entre videos, publicaciones y transmisiones en vivo. Si quería realmente conectar con una generación, tenía que hablar en su propio idioma, el idioma digital. Fue así como Turning Point USA dio un salto monumental. Las conferencias universitarias siguieron creciendo, pero ahora estaban acompañadas de una estrategia agresiva en Internet. En cada evento se grababan clips motivacionales, frases cortas, momentos de impacto que luego se compartían en millones de pantallas. Y funcionó. Muy pronto, el nombre de Charlie Kirk no solo era conocido en auditorios, sino también en teléfonos, computadoras y televisores. Un discurso inspirador podía llegar a más jóvenes en un video de 60 segundos en Instagram que en una charla de 1 hora dentro de un campus. La combinación era poderosa. Por un lado, grandes conferencias estudiantiles que reunían a miles de jóvenes físicamente. Por el otro, un ejército digital que compartía sus mensajes en redes sociales, multiplicando su alcance a niveles jamás imaginados. Pero detrás de todo este crecimiento había algo más profundo. Charlie no solo quería hablar de política, quería hablar de superación personal, de responsabilidad, de sueños, de resiliencia. Entendía que antes de cambiar un país, un joven debía aprender a cambiar su propia vida. En sus conferencias insistía: no esperes a que alguien más venga a darte oportunidades. Si no las encuentras, créalas.
Si no existen, invéntalas. El futuro no pertenece a los que esperan, sino a los que actúan. Poco a poco, Turning Point USA dejó de ser visto únicamente como una organización estudiantil. Se convirtió en una plataforma de liderazgo juvenil, un lugar donde los jóvenes encontraban comunidad, motivación y la convicción de que podían convertirse en protagonistas de su tiempo. Las redes sociales fueron, además, el terreno donde Charlie aprendió otra lección esencial: la importancia de la autenticidad. En un mundo lleno de filtros, discursos fabricados y estrategias artificiales, él decidió mostrarse directo, imperfecto, real. Eso generaba críticas, sí, pero también lealtades profundas. A mediados de esa década, Turning Point organizaba ya eventos masivos como la Students Action Summit, donde miles de jóvenes de todo el país se reunían para escuchar charlas, compartir experiencias y crecer como líderes. Lo que alguna vez fue una mochila con panfletos, ahora era un escenario con luces, cámaras y audiencias que parecían interminables. Pero Charlie sabía algo muy importante. La grandeza no está en los reflectores, sino en la constancia diaria. Nunca dejó de recorrer universidades, nunca dejó de dar charlas pequeñas, nunca dejó de estar presente en el lugar donde todo comenzó, con jóvenes que necesitaban escuchar que sus voces importaban. El éxito crecía, pero también las críticas. Las redes sociales que lo catapultaban al estrellato eran también el escenario donde sus adversarios lo atacaban sin descanso. Y fue allí donde Charlie consolidó una habilidad vital: responder al odio con resiliencia y mantener el rumbo pese a las tormentas digitales. Porque en su interior tenía clara una convicción: el propósito siempre será más grande que la crítica. Si sabes para qué vives, no te detendrán los que no entienden tu misión. Lo que Charlie no sabía es que el verdadero desafío estaba apenas comenzando. Porque mientras Turning Point USA se consolidaba como un movimiento juvenil histórico, él tendría que enfrentar uno de los periodos más polarizados y difíciles de la historia de su país. Y allí, en medio del caos, se pondría a prueba si su liderazgo era una moda pasajera o un legado duradero. A medida que Turning Point USA crecía, Estados Unidos atravesaba uno de los momentos más tensos de su historia reciente. Las discusiones políticas dejaban de ser simples debates y se convertían en batallas emocionales, cargadas de pasión, rabia y divisiones profundas. Charlie Kirk, con su estilo directo y sin filtros, no tardó en estar en el centro de la tormenta. Para muchos jóvenes, era un referente de inspiración, alguien que los motivaba a alzar la voz y no temer ser diferentes. Pero para otros, se convirtió en una figura incómoda, incluso polémica. Las críticas se multiplicaron. En redes sociales lo atacaban a diario. Algunos medios lo señalaban como provocador, y en universidades no faltaban los intentos de cancelar sus conferencias. Hubo momentos en los que literalmente los auditorios donde iba a hablar se rodeaban de manifestantes gritando en su contra. Pero en lugar de huir, Charlie decidió dar un paso al frente. Si tu mensaje incomoda, es porque estás tocando fibras que necesitan ser cuestionadas. No estoy aquí para agradar, estoy aquí para despertar. Ese espíritu desafiante lo llevó a enfrentar cada crítica como una oportunidad de fortalecer su mensaje. En entrevistas hostiles, respondía con calma y argumentos. En debates tensos, aprendía a escuchar y a contraatacar con hechos. Y cada intento de silenciarlo, paradójicamente, lo hacía más visible. Fue entonces cuando Turning Point USA se consolidó como mucho más que un movimiento estudiantil. Se transformó en una comunidad nacional, con presencia en cada rincón del país, organizando grandes conferencias con miles de asistentes y atrayendo la atención de líderes políticos, empresarios e influencers. Charlie comprendió que el verdadero liderazgo no consiste en evitar las tormentas, sino en aprender a caminar bajo la lluvia sin perder el rumbo. Pero había algo aún más profundo que marcó esta etapa. Descubrió el poder del propósito. Para él, no se trataba solo de debates políticos,
Se trataba de motivar a los jóvenes a creer en sí mismos, a descubrir que la disciplina, la perseverancia y la convicción pueden transformar vidas. En cada escenario, repetía un mensaje que se convirtió en su sello. No importa lo que digan de ti, importa lo que tú decidas hacer con tu vida. Nadie puede cancelar tu disciplina, nadie puede cancelar tu fe, nadie puede cancelar tu esfuerzo. Mientras más fuerte era la oposición, más se consolidaba la convicción de Charlie de que estaba construyendo algo que trascendería su propia persona. Turning Point USA ya no era solo Charlie Kirk, eran miles de jóvenes convencidos de que podían escribir su propia historia en lugar de que alguien más la escribiera por ellos. Y así, entre críticas, aplausos y adversidades, Charlie forjó la imagen de un líder que no se define por la aprobación del mundo, sino por la firmeza en sus convicciones. La polarización no lo destruyó, lo moldeó, lo convirtió en un referente de resiliencia frente a la adversidad. Pero el viaje aún no terminaba. Lo que vendría después sería el gran salto hacia la construcción de un legado personal y colectivo que inspiraría a millones más allá de las fronteras de Estados Unidos. Después de haber enfrentado las tormentas de la crítica y la polarización, Charlie Kirk comprendió que su misión no podía quedarse encerrada en los muros de las universidades estadounidenses. Lo que había comenzado como un pequeño movimiento estudiantil ya era un fenómeno nacional. Ahora había llegado el momento de dar un paso más, expandirse al mundo. Turning Point USA comenzó a inspirar a jóvenes en otros países, y pronto nacieron organizaciones hermanas en Latinoamérica, Europa y África. Cada nuevo capítulo representaba lo mismo: jóvenes que querían desafiar las narrativas impuestas y recuperar la confianza en que, con esfuerzo y disciplina, podían cambiar sus realidades. Charlie lo entendió muy bien. Las ideas y la motivación no conocen fronteras. Pero no se trataba solo de organizar eventos. Charlie tenía claro que debía multiplicar su voz en otros espacios. Por eso, incursionó en el mundo editorial y digital. Publicó libros donde compartía su visión y sus experiencias, combinando reflexiones políticas con lecciones de vida, disciplina y liderazgo. Sus obras se convirtieron en guías para muchos jóvenes que buscaban dirección. Al mismo tiempo, lanzó su propio podcast y programa radial, que rápidamente escaló posiciones hasta convertirse en uno de los más escuchados del país. En él, no solo hablaba de política, sino también de fe, propósito, motivación y superación. Invitaba a empresarios, atletas, líderes espirituales y personalidades que compartían sus historias de éxito y resiliencia. La clave estaba en que Charlie sabía conectar. Su mensaje no era frío ni distante, era cercano, directo y motivador. Podía hablar de los obstáculos más difíciles y transformarlos en lecciones prácticas para la vida. En medio de esta expansión, algo fundamental se mantuvo en pie: su compromiso con los jóvenes. Nunca dejó de visitar universidades, de estrechar manos, de escuchar preguntas incómodas y de motivar a quienes se sentían perdidos. Para él, cada conversación individual tenía tanto valor como un discurso frente a miles de personas. Su vida se convirtió en un testimonio de que cuando un propósito es auténtico, se multiplica de maneras inimaginables. Y lo más impresionante es que Charlie no lo hizo desde una posición de privilegio absoluto. No provenía de una élite política ni de una gran fortuna. Era un joven común que había decidido no conformarse y que trabajó incansablemente para que su voz trascendiera. En este punto de su historia, Charlie Kirk ya no era solo un joven con una idea. Era un líder global, un referente de millones de personas que buscaban una brújula en medio de la confusión del mundo moderno. Pero incluso en la cima, él sabía que el éxito verdadero no se mide por los seguidores ni los aplausos, sino por la capacidad de inspirar a otros a creer en sí mismos y a actuar. Lo que vendría a continuación sería aún más profundo. Charlie comenzaría a forjar su legado personal, mezclando su influencia social con algo que, para él,
siempre había sido inquebrantable: su fe. Hasta este punto, Charlie Kirk ya era conocido como un líder juvenil influyente, un comunicador incansable y un organizador capaz de movilizar a miles de personas. Pero había algo más allá de los reflectores, algo que sostenía su vida en los momentos más duros: su fe en Dios. Charlie nunca ocultó que la fuerza que lo movía no era solo la ambición personal, sino la convicción de que cada ser humano está llamado a un propósito mayor. Para él, el éxito no se trataba únicamente de ganar debates, construir organizaciones o tener seguidores. Se trataba de usar su voz para inspirar a otros a descubrir quiénes son realmente y hacia dónde deben ir. En muchas conferencias compartía cómo la fe le había dado dirección cuando parecía perdido, cómo lo ayudaba a mantenerse firme en medio de la crítica y cómo le recordaba que todo liderazgo auténtico debía estar al servicio de algo más grande que uno mismo. En un mundo que muchas veces promueve la superficialidad, Charlie hablaba de principios eternos: disciplina, humildad, gratitud y servicio. Su vida personal reflejaba esa búsqueda. No se conformaba con ser una figura pública. Quería ser coherente con lo que predicaba. En entrevistas y charlas, animaba a los jóvenes no solo a trabajar duro, sino también a cultivar su vida interior. Porque el verdadero éxito, decía, se pierde cuando uno olvida quién es y qué valores lo sostienen. Esto lo llevó a profundizar en proyectos relacionados con formación espiritual y liderazgo basado en principios. Organizaba encuentros donde los jóvenes no solo debatían sobre política o economía, sino también sobre propósito, moralidad y sentido de vida. Lo más inspirador era que Charlie no se presentaba como un hombre perfecto, sino como alguien en constante aprendizaje. Reconocía sus errores, hablaba de sus miedos y mostraba que la fe no elimina las dificultades, pero sí ofrece la fortaleza para enfrentarlas. En esta etapa, el mensaje de Charlie empezó a cambiar de tono. Ya no se trataba solo de política o sociedad. Era una invitación a vivir con propósito, a demostrar que la verdadera grandeza surge cuando el talento se une con la convicción espiritual y la disciplina. Miles de jóvenes comenzaron a seguirlo no únicamente por sus posturas públicas, sino porque veían en él un ejemplo de alguien que había encontrado equilibrio entre la ambición profesional y la profundidad espiritual. Charlie Kirk había descubierto un principio eterno. Cuando tu vida se alinea con un propósito más grande, tus acciones trascienden el tiempo y el espacio. Pero aún quedaba un desafío mayor: demostrar que todo lo que había construido no sería solo una chispa pasajera, sino un legado duradero que otros podrían continuar. Charlie Kirk, aquel joven que un día decidió no ir a la universidad porque sentía que tenía un llamado más grande, había recorrido un camino extraordinario. De ser un adolescente con dudas y sueños confusos, pasó a convertirse en uno de los líderes más influyentes de su generación. Pero lo más sorprendente no era la magnitud de su éxito, sino el impacto humano y espiritual que había dejado a su paso. Su historia demostraba que el liderazgo verdadero no nace en las aulas de las mejores universidades, sino en la valentía de seguir un propósito con disciplina, humildad y fe. Charlie nunca se presentó como un héroe perfecto. Siempre habló de sus caídas, de las veces en que la crítica lo hizo dudar, de los momentos en los que la presión parecía insoportable. Pero también mostraba cómo cada tropiezo había sido una lección que lo fortalecía. En sus últimos discursos, solía repetir una frase que se volvió símbolo de su visión: el éxito no se mide en la fama que acumulas, sino en las vidas que transformas con tu ejemplo. Hoy, miles de jóvenes alrededor del mundo llevan su mensaje en el corazón. Sus conferencias, libros y entrevistas no son solo documentos de su tiempo. Se han convertido en guías de vida para quienes sienten que no encajan en el molde tradicional, pero saben que dentro de ellos hay un fuego que puede cambiar realidades. Charlie Kirk dejó claro que no es necesario tener todos los recursos para comenzar. Lo que necesitas es un corazón decidido, una mente disciplinada y la certeza de que tu vida tiene un propósito eterno.
Su legado continúa inspirando a quienes buscan respuestas en medio del ruido del mundo. Y quizá, al escucharlo, cada uno de nosotros se pregunte, ¿estoy viviendo de acuerdo con mi propósito? ¿Estoy dispuesto a usar mis talentos no solo para mí, sino para impactar al mundo? La historia de Charlie no es solo la de un líder estadounidense. Es la historia de cualquier persona que, contra todo pronóstico, decide creer en sí misma, aferrarse a la fe y trabajar con disciplina hasta ver sus sueños hechos realidad. Y así, como él mismo diría, no dejes que otros escriban tu historia. Es tu vida, tu llamado, tu momento. Levántate, cree en ti y transforma el mundo.